La niña rubia de ojos claros corrió por el patio trasero sosteniendo su manita enrojecida, mientras las lágrimas rodaban por su rostro delicado. Su voz fina y temblorosa suplicaba entre sollozos: «Mamá, mi mano me duele y me pica». Pero no había mamá que pudiera acudir a consolarla. El recuerdo de ella vivía únicamente en retratos guardados con cuidado, en fragancias que aún flotaban sobre ropas dobladas en cajones, en cartas atadas con lazos de seda que nadie más podía tocar. La madre biológica era recordada siempre como un ángel de ternura, una presencia que, aunque ausente físicamente, jamás había dejado de ser luz en el corazón de la pequeña. En su lugar, la madrastra había asumido el papel de guardiana, pero sus gestos nunca nacían del amor verdadero, sino de un cálculo frío y calculado que la niña, en su inocencia, no podía comprender completamente. La pequeña, sola y desamparada, encontró únicamente miradas de indiferencia. La madrastra, también rubia pero de rasgos duros y mirada gélida, observaba desde la distancia sin mover un dedo para ayudarla. Por dentro, lo que la movía era un sentimiento que la consumía día tras día: los celos. Los celos hacia esa criatura que representaba el recuerdo vivo de la mujer anterior, esa mujer que el hombre que ella tanto deseaba poseer jamás conseguía olvidar por completo. Cada vez que él se enternecía ante su hija, cada sonrisa de orgullo paternal o gesto de protección, la madrastra sentía el peso aplastante de no ser suficiente, de ser apenas una sombra en comparación con el amor eterno que él había profesado a su primera esposa. Esa realidad la carcomía por dentro, alimentando un resentimiento que crecía como una planta venenosa en su corazón. El patio se extendía amplio bajo el sol de la tarde, pero para la niña parecía un desierto infinito de soledad. Sus pequeños pies descalzos pisaban la hierba seca mientras buscaba desesperadamente algún consuelo, alguna palabra amable, algún abrazo que calmara tanto el dolor físico como el emocional que la embargaba. La casa, grande y silenciosa, parecía hacer eco de su llanto, pero nadie respondía a su llamado. La madrastra, desde la ventana de la cocina, la observaba con una expresión que mezclaba fastidio y algo más profundo, algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Había momentos en que se sorprendía a sí misma sintiendo una punzada de algo parecido a la culpa, pero inmediatamente la ahogaba con justificaciones elaboradas en su mente. La niña era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado necesitada de atención. Los recuerdos de la madre biológica flotaban por toda la casa como fantasmas benevolentes. En la mesa del comedor, donde solía sentarse para ayudar con las tareas escolares, en el jardín, donde plantaba flores que aún florecían cada primavera, en la habitación principal, donde sus perfumes y joyas permanecían intactos, como un santuario que el padre mantenía con devoción religiosa. La niña había aprendido a caminar en silencio por los pasillos, a no hacer ruido cuando jugaba, a no pedir demasiado cuando tenía hambre o sed. Había aprendido que sus necesidades eran consideradas caprichos, que sus lágrimas eran vistas como manipulación, que su presencia misma era tolerada más que celebrada. A sus pocos años ya cargaba con el peso de sentirse una extraña en su propia casa. El dolor en su mano se intensificaba, pero era apenas una manifestación física de un sufrimiento mucho más profundo. La picazón la desesperaba, pero no tanto como la sensación de invisibilidad que la rodeaba constantemente. Era como si fuera un fantasma en su propia vida, presente pero no vista, hablando pero no escuchada, necesitando pero no atendida. La tarde avanzaba lentamente y las sombras se alargaban en el patio. La niña se había refugiado bajo el gran árbol de mango que su madre había plantado años atrás, antes de que todo cambiara.
Ahí se sentía un poco más cerca de ella, como si las raíces que se hundían profundamente en la tierra la conectaran de alguna manera con ese amor que había perdido demasiado pronto. Sus lágrimas habían cesado, pero el dolor persistía, no solo en la mano, sino en todo su pequeño ser. Era un dolor que no tenía palabras en su vocabulario infantil, una sensación de vacío que la acompañaba desde que despertaba hasta que conseguía dormirse, acurrucada con el peluche favorito que había pertenecido a su madre. El silencio de la casa era interrumpido ocasionalmente por los sonidos de la vida cotidiana, el televisor en la sala, los pasos de la madrastra por las habitaciones, el ruido lejano del tráfico en la calle. Pero para la niña todo sonaba amortiguado, como si viviera dentro de una burbuja de cristal que la separaba del resto del mundo. Sin embargo, en ese momento de aparente desesperanza, algo estaba a punto de cambiar. El destino, con sus misteriosos designios, había puesto en marcha una serie de eventos que alterarían para siempre la vida de esa pequeña criatura. Una presencia inesperada estaba por aparecer, una figura que traería consigo no solo preguntas incómodas, sino también la posibilidad de que la verdad finalmente saliera a la luz. El portón de entrada crujió suavemente, pero el sonido pasó desapercibido para la niña, perdida como estaba en su mundo de dolor y soledad. Lo que ella no sabía era que ese sonido marcaría el comienzo de una transformación que la liberaría de las cadenas invisibles que la tenían prisionera en su propia casa. El sonido de un motor potente rompió la quietud de la tarde. Un automóvil negro y elegante se detuvo frente al portón de la casa, su carrocería brillando bajo los últimos rayos del sol. La niña alzó la vista desde su refugio, bajo el árbol de mango, curiosa por la interrupción de su rutina de soledad. De aquel vehículo descendió un hombre de presencia imponente, alto, elegante, vestido con un traje impecable que hablaba de recursos y posición social. Sus movimientos eran seguros, decididos, los de alguien acostumbrado a que las cosas se hicieran según su voluntad. Pero había algo en su mirada, una calidez que contrastaba con la frialdad que la niña había aprendido a reconocer en los adultos de su entorno. El extraño miró hacia el patio y sus ojos se encontraron con los de la pequeña. Inmediatamente notó las lágrimas que habían dejado rastros salados en sus mejillas sonrosadas, la manera en que sostenía su mano hinchada contra el pecho, el gesto de dolor que enmarcaba su rostro angelical. «¿Qué está pasando con esta niña?», gritó con voz firme, dirigiéndose hacia ella con pasos rápidos y decididos. Su tono tenía una autoridad natural que hizo que incluso los pájaros en los árboles parecieran prestar atención. La escena desarmó a todos los presentes, y por un instante la madrastra perdió el control de la narrativa que siempre manipulaba con habilidad maestra. La mujer apareció rápidamente en la puerta trasera, su sonrisa ensayada ya puesta en su lugar como una máscara perfectamente ajustada. «Oh, don Ricardo», dijo con una dulzura forzada que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verlo por aquí. La niña está bien, solo es un poco dramática. Ya sabe cómo son los niños». Pero Ricardo Mendoza, porque ese era su nombre, no era un hombre fácil de engañar. Había construido su fortuna precisamente por su capacidad de ver más allá de las apariencias, de detectar las verdades ocultas detrás de las sonrisas falsas y las palabras calculadas. Se arrodilló junto a la niña, y su voz se suavizó considerablemente. «Hola, pequeña, soy Ricardo, un viejo amigo de tu papá. ¿Puedes mostrarme qué te duele?». La niña, sorprendida por la gentileza genuina en su voz, extendió tímidamente su mano. La piel estaba visiblemente irritada, con manchas rojas que indicaban claramente algún tipo de reacción alérgica o contacto con alguna sustancia irritante.
Ricardo frunció el ceño. Su experiencia como padre de 2 hijas ya adultas le decía que aquello no era normal. «¿Cómo te llamas, corazón?», preguntó mientras examinaba cuidadosamente la pequeña mano sin tocarla. «Isabela», murmuró la niña, su voz apenas un susurro. Hacía tanto tiempo que un adulto le hablaba con genuino interés que había olvidado cómo responder. La madrastra se acercó rápidamente, su sonrisa forzada volviéndose más tensa. «Isabela es muy propensa a las alergias, don Ricardo. Probablemente tocó alguna planta del jardín. Ya sabe cómo son los niños, siempre metiéndose en problemas». Pero Ricardo no apartó su mirada de la niña. Había algo en sus ojos claros, una tristeza demasiado profunda para alguien tan joven, que le resultaba perturbador. «¿Te duele mucho, Isabela?». La pequeña asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente se preocupaba por su respuesta. «Mucho», susurró. «Y también me pica. ¿Recuerdas qué tocaste antes de que empezara a dolerte?». Isabela miró nerviosamente hacia la madrastra, quien le dirigió una mirada de advertencia que Ricardo no pasó por alto. La niña negó con la cabeza, pero había algo en su gesto que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Ricardo se incorporó lentamente, su mente ya trabajando para descifrar las dinámicas de aquella casa. Conocía a Fernando Delgado desde la universidad. Habían sido compañeros de estudios y luego socios en algunos negocios menores. Recordaba vívidamente a su primera esposa, una mujer dulce y maternal que irradiaba amor genuino. También recordaba lo devastado que había quedado Fernando tras su partida y cómo, demasiado pronto para el gusto de muchos, había aparecido esta nueva mujer en su vida. «¿Fernando está en casa?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por el automóvil que había visto en el garaje. «Sí, está en su oficina, pero está muy ocupado con trabajo importante», respondió la madrastra, claramente tratando de evitar el encuentro. «Me gustaría saludarlo. Han pasado varios meses desde la última vez que nos vimos». La tensión en el rostro de la mujer fue apenas perceptible, pero Ricardo la captó. «Por supuesto, don Ricardo, permítame avisarle». Mientras la madrastra se dirigía hacia la casa, Ricardo se volvió nuevamente hacia Isabela. «¿Tu papá sabe que te duele la mano?». La niña volvió a mirar hacia donde había desaparecido la madrastra y luego negó con la cabeza. «Papá está siempre muy ocupado», murmuró, «y Mercedes dice que no debo molestarlo con pequeñeces». El nombre de la madrastra quedó flotando en el aire como una revelación. Mercedes. Ricardo recordaba haber escuchado ese nombre en círculos sociales, siempre asociado con rumores y habladurías. Una mujer ambiciosa que había aparecido en la vida de Fernando en un momento de particular vulnerabilidad. Fernando apareció en la puerta trasera, su rostro iluminándose al ver a su viejo amigo. Era un hombre rubio como su hija, de rasgos suaves que denotaban una personalidad gentil, quizás demasiado gentil para las complejidades de su situación actual. «Ricardo, qué sorpresa tan agradable. ¿Qué te trae por aquí?». Los 2 hombres se abrazaron con la camaradería de una amistad que había resistido el paso del tiempo. Pero Ricardo no podía apartar su atención de la niña, que permanecía junto al árbol, sosteniendo su mano herida. «Vine a ver cómo estabas, hermano, y me encontré con que tu pequeña princesa no se siente muy bien». Fernando miró hacia su hija como si la viera por primera vez en el día. Su expresión cambió inmediatamente a una de preocupación genuina. «¿Qué te pasa, Isabela? ¿Por qué no me dijiste que te dolía algo?». Antes de que la niña pudiera responder, Mercedes intervino suavemente. «Ya le expliqué a don Ricardo que Isabela es muy sensible. Probablemente es solo una pequeña alergia. Ya sabes cómo exagera las cosas». Pero Ricardo observó cómo las palabras de Mercedes afectaron tanto a Fernando como a Isabela.
El padre mostró una expresión de resignación, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de explicaciones. La niña, por su parte, bajó la mirada, como si hubiera sido reprendida. ¿Has llevado a Isabela al médico por estas alergias?, preguntó Ricardo directamente. La pregunta cayó como una piedra en un estanque quieto. Mercedes titubeó por una fracción de segundo antes de responder. No ha sido necesario. Son cosas menores. Ya sabe. Creo que deberíamos hacer que un médico la examine, sugirió Ricardo, dirigiéndose directamente a Fernando. Conozco a un excelente pediatra que podría verla esta misma tarde. La propuesta generó un silencio incómodo. Mercedes abrió la boca para protestar, pero Fernando la interrumpió. Tienes razón, Ricardo. No está de más ser precavidos cuando se trata de la salud de Isabela. Fue en ese momento que Ricardo notó algo que le heló la sangre. En la mesa del patio había varios productos de limpieza, algunos con etiquetas de advertencia claramente visibles. Sus ojos se encontraron con los de Mercedes, y en esa mirada intercambiaron un mensaje silencioso pero elocuente. El primer acontecimiento significativo acababa de ocurrir. La llegada de un observador externo, alguien con el poder y la influencia necesarios para cuestionar la versión cómoda que Mercedes había construido cuidadosamente alrededor de la fragilidad de Isabela. Los días siguientes a la visita de Ricardo trajeron consigo una tensión palpable que flotaba por la casa como una niebla espesa. Mercedes había conseguido posponer la cita médica con excusas elaboradas sobre horarios y disponibilidad, pero sabía que solo había ganado tiempo. Ricardo Mendoza no era el tipo de hombre que olvidaba fácilmente sus preocupaciones, especialmente cuando involucraban el bienestar de una niña. Isabela, por su parte, había comenzado a experimentar algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La atención genuina de Ricardo había plantado una pequeña semilla en su corazón, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente la vería de verdad. Cada vez que escuchaba el sonido de un automóvil en la calle, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él regresando. Mercedes no era tonta. Había construido su posición en esa casa con paciencia calculada y manipulación sutil, y no estaba dispuesta a permitir que un extraño, por muy influyente que fuera, destruyera todo lo que había trabajado para conseguir. Comenzó una campaña silenciosa pero efectiva para desacreditar cualquier intervención externa. «Fernando, querido», le dijo una tarde mientras preparaba la cena, su voz cargada de una preocupación fingida que había perfeccionado a lo largo de los años. «He estado pensando en la visita de tu amigo Ricardo. ¿No te parece un poco extraño que aparezca de repente mostrando tanto interés por Isabela?» Fernando levantó la vista de los documentos que estaba revisando en la mesa del comedor. Su trabajo como contador lo mantenía absorto en números y cálculos, una realidad que Mercedes había aprendido a explotar para sus propios fines. ¿Extraño? No entiendo qué quieres decir. Ricardo ha sido mi amigo durante más de 15 años. Precisamente por eso me preocupa, continuó Mercedes, moviendo las piezas de su juego con precisión milimétrica. ¿No te parece curioso que en todos estos años nunca haya mostrado tal interés por Isabela, y de repente aparece como su salvador? Los hombres ricos y solteros a veces tienen motivaciones cuestionables. La insinuación era venenosa y calculada. Mercedes sabía exactamente qué botones presionar en la mente de Fernando, cómo despertar sus inseguridades de padre protector y su tendencia natural a ver peligros donde tal vez no lo sabía. Fernando frunció el ceño, la semilla de la duda comenzando a germinar en su mente. Ricardo no es así, lo conozco bien. Amor, yo solo quiero proteger a nuestra familia, respondió Mercedes, acercándose para poner una mano consoladora en su hombro.
Isabela ya es bastante vulnerable emocionalmente. No necesita que un extraño la confunda más de lo que ya está. Mientras esta conversación tenía lugar en el comedor, Isabela estaba en su habitación, presionando su oído contra la puerta para escuchar lo que decían sobre ella. Había aprendido que las decisiones importantes sobre su vida se tomaban siempre en su ausencia, y había desarrollado un talento para escuchar conversaciones que se suponía no debía oír. Las palabras de Mercedes la confundían. ¿Por qué el señor Ricardo sería peligroso? Él había sido la primera persona en mucho tiempo que le había hablado con gentileza, que había mostrado preocupación genuina por su dolor. La idea de que pudiera ser malo no tenía sentido para su mente infantil, pero la autoridad con la que Mercedes hablaba la hacía dudar de sus propios sentimientos. Al día siguiente, cuando Fernando había salido temprano a una reunión importante, Ricardo apareció nuevamente. Esta vez traía consigo un maletín negro y una expresión más seria de la que Isabel la recordaba. «Buenos días, Mercedes», saludó cortésmente, pero había una firmeza en su voz que no había estado presente en la visita anterior. «Don Ricardo, qué sorpresa. Fernando no está en casa», respondió Mercedes, bloqueando sutilmente la entrada. En realidad, vine a ver cómo estaba Isabela. Traje algunos medicamentos suaves para la irritación de su piel, y me gustaría que un médico amigo mío la examine. Mercedes sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Oh, eso es muy amable, pero ya hemos consultado con nuestro médico familiar. Isabela está perfectamente bien. Ya sabe cómo son los niños con sus pequeños dramas. ¿Podrías llamar a Isabela, por favor? Me gustaría hablar con ella». La solicitud no era una pregunta, sino una declaración cortés, pero firme. Mercedes sabía que no podía negarse sin parecer sospechosa, pero cada instinto le decía que mantuviera a la niña alejada de este hombre. «Isabela está estudiando. No me gusta interrumpir su tiempo de tareas. Estoy seguro de que puede tomarse un descanso de 5 minutos». La tensión entre ellos era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Mercedes finalmente cedió gritando hacia las escaleras. «Isabela, ven acá. El señor Ricardo quiere saludarte». La niña apareció casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando cerca. Sus ojos se iluminaron al ver a Ricardo, y corrió hacia él con una espontaneidad que hizo que el corazón del hombre se encogiera de emoción y preocupación a la vez. «Señor Ricardo, ¿vino a visitarme otra vez?» «Sí, pequeña. Vine a ver cómo estaba tu mano». «¿Te sigue doliendo?» Isabela miró rápidamente a Mercedes antes de responder. «Un poquito», murmuró. Ricardo se arrodilló para estar a su altura y sacó de su maletín un frasco pequeño de crema medicinal. «Esto debería ayudar con la picazón. ¿Te gustaría que te la ponga?» La oferta era simple, pero Mercedes intervino inmediatamente. «No será necesario, don Ricardo. Ya tenemos todo lo que Isabela necesita». «Insisto», dijo Ricardo, y había algo en su tono que hizo que Mercedes retrocediera. «Como médico, siento la responsabilidad de asegurarme de que una niña que obviamente sufre reciba la atención apropiada». La revelación cayó como un rayo. «¿Médico?», preguntó Mercedes, su voz subiendo una octava. «Sí, soy pediatra, además de empresario. Pensé que Fernando te lo habría mencionado». Mercedes sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Durante todas sus conversaciones con Fernando, él nunca había mencionado la profesión médica de Ricardo. Esta información cambiaba completamente las reglas del juego. Ricardo aplicó suavemente la crema en la mano de Isabela, y mientras lo hacía, le hizo preguntas casuales. «¿Recuerdas qué estabas haciendo justo antes de que te empezara a doler la mano, Isabela?» La niña miró nuevamente a Mercedes, quien le dirigió una mirada de advertencia tan sutil que solo ella la notó. «No, no recuerdo», mintió.
Pero Ricardo era un profesional experimentado en leer las señales no verbales de los niños. La manera en que Isabela evitaba el contacto visual, cómo sus hombros se tensaron, el modo en que sus dedos se crisparon, todo indicaba que estaba ocultando algo. «Es normal no recordar», dijo gentilmente, «pero si alguna vez recuerdas, me gustaría que me lo dijeras. ¿Está bien?» Isabela asintió, y por primera vez en días, Ricardo vio una pequeña sonrisa en su rostro. «Señor Ricardo», dijo de repente, «¿podría contarme sobre mi mamá? Papá dice que usted la conocía». La pregunta fue como un puñal en el aire. Mercedes se puso rígida, y Ricardo notó inmediatamente la reacción. «Tu mamá era una mujer muy especial, Isabela. Tenía una risa hermosa y unos ojos bondadosos, igual que los tuyos. ¿Me parecía a ella? Muchísimo. Cada vez que te miro, veo su gentileza en ti». Mercedes no podía soportar más la conversación. «Isabela, es hora de que regreses a tus estudios», interrumpió bruscamente, pero Ricardo había plantado más que medicina en la mano de Isabela. Había plantado preguntas, recuerdos y, más importante aún, la sensación de que había alguien dispuesto a escucharla verdaderamente. Esa noche, después de que Ricardo se hubiera ido, Mercedes tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Era hora de jugar su carta más fuerte, la que había estado guardando para una emergencia exactamente como esta. Cuando Fernando regresó a casa, Mercedes ya había preparado el escenario para la conversación más importante de su matrimonio. La noche había caído sobre la casa Delgado como un manto pesado cargado de tensiones no dichas. Fernando acababa de regresar de una reunión particularmente extenuante y Mercedes había preparado su cena favorita, acompañada de una copa de vino tinto y velas encendidas. Todo estaba dispuesto para lo que ella sabía que sería la conversación más crucial de su matrimonio. «Has trabajado demasiado últimamente, amor», comenzó Mercedes con voz suave mientras servía la cena. «Te noto muy tenso». Fernando se dejó caer en su silla, efectivamente agotado. Las responsabilidades del trabajo se habían intensificado en los últimos meses, y la presión constante lo tenía al borde del agotamiento mental. Es cierto, hay tantas cuentas por revisar, tantos números que cuadrar. A veces siento que mi cabeza va a explotar. Mercedes se acercó por detrás y comenzó a masajear sus hombros tensos. «Por eso me preocupa tanto esta situación con tu amigo Ricardo. Lo último que necesitas ahora es más estrés en casa». Fernando suspiró profundamente. «¿Qué situación? Solo está preocupado por Isabela». «Fernando, mi amor, necesitamos hablar seriamente sobre esto». Mercedes se sentó frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «He estado investigando un poco sobre tu amigo, y hay cosas que me preocupan mucho». La palabra «investigando» hizo que Fernando levantara la mirada. «¿Qué quieres decir?» «Hablé con algunas amigas que se mueven en círculos sociales similares. Ricardo Mendoza tiene una reputación compleja. Aparentemente ha tenido varios problemas legales relacionados con su comportamiento hacia familias jóvenes». La mentira salió de los labios de Mercedes con una fluidez ensayada. Había pasado días construyendo esta narrativa, mezclando verdades a medias con invenciones completas para crear una historia lo suficientemente creíble como para sembrar la duda en la mente de Fernando. «Eso no puede ser cierto», protestó Fernando, pero ya había una vacilación en su voz. «No quería decírtelo porque sé lo mucho que aprecias su amistad, pero cuando vi cómo se comportaba con Isabela...» Fernando, un hombre soltero de su edad mostrando tanto interés súbito en una niña pequeña, ¿no te parece sospechoso? Las palabras de Mercedes estaban cuidadosamente elegidas para activar todos los instintos protectores de Fernando. Como padre,
La simple sugerencia de que alguien pudiera representar una amenaza para su hija lo llenaba de una ansiedad primitiva y poderosa. «Pero Ricardo siempre ha sido un caballero», murmuró Fernando, aunque ya la semilla de la duda había sido plantada. «Los depredadores más peligrosos son precisamente aquellos que parecen más confiables», continuó Mercedes. «Y piénsalo, en todos estos años, ¿cuándo había mostrado Ricardo interés por Isabella? Solo apareció ahora, cuando ella está entrando en una edad más vulnerable». Fernando se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como si el mundo se tambaleara a su alrededor. Entre el estrés del trabajo y las insinuaciones de Mercedes, su capacidad de pensar claramente se veía severamente comprometida. Mientras esta conversación tenía lugar en el comedor, Isabella estaba nuevamente en su posición habitual, escuchando a través de la puerta de su habitación. Pero esta vez, las palabras que oía la llenaron de una confusión dolorosa. ¿El señor Ricardo era malo? ¿La persona que había mostrado más gentileza hacia ella en meses era realmente peligrosa? Quizás deberíamos considerar la posibilidad de enviar a Isabella a pasar una temporada con mi hermana en Guadalajara, sugirió Mercedes, jugando su carta final, solo hasta que toda esta situación se aclare. Sería lo mejor para ella. La propuesta de separar a Isabella de su hogar fue el golpe que finalmente quebró las defensas de Fernando. La idea de que su hija pudiera estar en peligro lo llenó de un pánico que nublaba completamente su juicio. «Tal vez tengas razón», murmuró. «Tal vez sería lo mejor». Isabella, al escuchar estas palabras, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La idea de ser enviada lejos, de perder incluso la pequeña esperanza que Ricardo había traído a su vida, la llenó de una desesperación que no había experimentado nunca antes. Sin pensarlo, abrió la puerta de su habitación y corrió hacia la escalera. «¡No quiero irme! ¡No quiero irme!», gritó con una voz desgarradora que hizo que tanto Fernando como Mercedes se sobresaltaran. La niña apareció en el comedor con lágrimas corriendo por sus mejillas, su pequeño cuerpo temblando de emoción y miedo. «El señor Ricardo no es malo. Él es bueno conmigo. Es la única persona que se preocupa por mí». Fernando se levantó inmediatamente, su instinto paternal activándose al ver la angustia de su hija. «Isabella, cariño, cálmate. Nadie va a...» «Sí van a», interrumpió la niña, su voz quebrándose. «Escuché todo. Mercedes quiere enviarme lejos porque no me quiere aquí. Nunca me ha querido aquí». Las palabras de Isabella cayeron como bombas en el silencio del comedor. Mercedes palideció, pero rápidamente trató de recuperar el control de la situación. «Isabella, estás malinterpretando todo. Solo queremos lo mejor para ti», dijo con una voz que intentaba sonar maternal, pero que sonaba hueca. «No es cierto», gritó Isabella, encontrando una valentía que no sabía que poseía. «Tú haces que me duela la mano. Pones cosas malas en mi crema para que me pique y me arda». El silencio que siguió a esta acusación fue ensordecedor. Fernando miró alternativamente a su hija y a su esposa, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Isabella, eso es una acusación muy seria», dijo Fernando con voz temblorosa. «¿Estás segura de lo que estás diciendo?» Mercedes intervino rápidamente, su voz subiendo una octava. «Esto es exactamente lo que te decía. La niña está fantaseando, inventando historias. Es el efecto de tener a ese hombre llenándole la cabeza de ideas». Pero Isabella, liberada por fin de años de silencio forzado, continuó. «No son fantasías. Te he visto poner el líquido de limpiar en mi crema. Te he visto cuando crees que no estoy mirando. Y cuando lloro, te alegras». Fernando se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Mercedes, dime que esto no es cierto». Mercedes, acorralada pero no derrotada, cambió rápidamente de estrategia. «Fernando,
¿Cómo puedes creerle a una niña traumatizada por encima de tu propia esposa? Isabela ha estado resentida conmigo desde el primer día. Esto es solo su forma de vengarse. «No es venganza», protestó Isabela. «Es la verdad. Y hay más cosas. Los medicamentos que me das cuando papá no está, que me hacen sentir mareada. Las veces que me dejas sin comer, diciéndole a papá que ya comí. Todo». Fernando se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose como si estuviera en una pesadilla. Las acusaciones de su hija eran tan específicas, tan detalladas, que era difícil descartarlas como fantasías infantiles. En ese momento crucial, el sonido del timbre de la puerta cortó a través de la tensión como un cuchillo. Mercedes y Fernando se miraron. Ninguno esperaba visitas a esa hora de la noche. Fernando fue a abrir la puerta y se encontró con Ricardo Mendoza, pero no estaba solo. A su lado había una mujer elegante con un maletín médico y un hombre mayor que Fernando reconoció como el doctor Ramírez, el pediatra más respetado de la ciudad. «Fernando, siento presentarme sin avisar», dijo Ricardo, «pero tenía que hablar contigo urgentemente. Doctor Ramírez, ella es la Draquil, Patricia Morales, especialista en dermatología pediátrica». Fernando, confundido y abrumado, los invitó a pasar. Mercedes, al ver la llegada de los médicos, sintió como si todas sus estrategias se desmoronaran simultáneamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el doctor Ramírez al ver a Isabela llorando y la tensión palpable en el ambiente. Ricardo se dirigió directamente a Isabela. «Pequeña, ¿puedes mostrarle a la doctora tu mano?» Isabela, entre sollozos, extendió su mano hacia la Dra. Morales, quien inmediatamente comenzó a examinarla con instrumentos especializados que había traído en su maletín. «Esto no es una reacción alérgica normal», declaró la doctora después de unos minutos de examen. «El patrón de irritación sugiere contacto con una sustancia cáustica diluida, probablemente algún producto de limpieza doméstico». Las palabras de la especialista confirmaron las acusaciones de Isabela de la manera más profesional y objetiva posible. Fernando miró a Mercedes, quien había perdido toda la color de su rostro. «Además», continuó la Dra. Morales, «veo signos de irritación recurrente. Esto no es un incidente aislado». El doctor Ramírez se acercó a Isabela y, con la gentileza que caracterizaba su trato con los niños, le preguntó: «Isabela, ¿puedes contarnos exactamente qué pasó con tu mano? No tengas miedo. Estás segura aquí». Con la validación médica respaldando sus palabras, Isabela encontró la fuerza para contar toda la verdad. Describió cómo Mercedes ponía gotas de productos de limpieza en su crema hidratante, cómo le daba medicamentos que la hacían sentir enferma, cómo la castigaba en secreto cuando Fernando no estaba presente. Cada palabra que salía de la boca de la niña era como una puñalada para Fernando, quien comenzó a ver con horrible claridad el patrón de abuso que había estado ocurriendo bajo su propio techo. Mercedes, desesperada, hizo un último intento. «Esto es un complot. Todos ustedes están conspirando contra mí. Isabela es una mentirosa manipuladora, igual que su madre». Pero las palabras finales de Mercedes fueron su error fatal. Al insultar a la memoria de la primera esposa de Fernando, cruzó una línea que no podía volver a cruzar. Fernando, con una claridad súbita que cortó a través de meses de manipulación, se irguió frente a Mercedes. «Suficiente», dijo con una voz que no admitía réplica. «Esto se acabó. Isabela no volverá a ser silenciada en esta casa nunca más». Los días que siguieron a la revelación fueron como un despertar doloroso pero necesario para la familia Delgado. Fernando había tomado la decisión más difícil de su vida: pedirle a Mercedes que abandonara la casa. La confrontación había sido intensa, llena de acusaciones, lágrimas y amenazas.
Pero al final, el amor de un padre por su hija había prevalecido sobre años de manipulación sutil. Isabela, por primera vez en mucho tiempo, pudo caminar por su propia casa sin sentir el peso de miradas hostiles o críticas constantes. Sin embargo, la libertad traía consigo sus propios desafíos. Años de silencio forzado y miedo no se borraban de la noche a la mañana, y la niña a menudo se encontraba esperando castigos que ya no vendrían o pidiendo permiso para cosas tan simples como servirse un vaso de agua. Fernando, por su parte, luchaba con una culpa abrumadora que lo carcomía día y noche. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que su pequeña Isabela sufriera tanto tiempo bajo su propio techo? Las noches se habían vuelto largas y tortuosas, llenas de autorreproches y promesas silenciosas de nunca más fallar a su hija. Ricardo continuó visitando regularmente, pero ahora sus visitas tenían un propósito diferente. Ya no venía como el extraño preocupado, sino como el amigo leal que ayudaba a reconstruir los cimientos de una familia fracturada. Traía libros para Isabela, la ayudaba con las tareas y, más importante aún, le proporcionaba un modelo de cómo los adultos debían tratar a los niños, con respeto, paciencia y amor genuino. «¿Señor Ricardo?», le preguntó Isabela una tarde mientras coloreaban juntos en el jardín. «¿Por qué Mercedes era tan mala conmigo?». La pregunta era compleja y dolorosa, una que Ricardo había estado esperando, pero que no sabía exactamente cómo responder de manera apropiada para una niña. Se tomó un momento para elegir sus palabras cuidadosamente. «A veces, Isabela, las personas actúan mal porque tienen heridas en sus corazones que nunca sanaron. Eso no hace que esté bien lo que hicieron, pero nos ayuda a entender que su maldad venía de su propio dolor, no de algo malo en ti». Isabela asintió pensativamente, su pequeña mente tratando de procesar conceptos que eran demasiado complejos para su edad, pero que, de alguna manera, su corazón intuitivo comenzaba a comprender. «¿Mi papá está triste porque Mercedes se fue?». Ricardo miró hacia la casa, donde Fernando estaba visible a través de la ventana de su oficina, trabajando en sus cuentas, pero con una expresión distante que hablaba de las batallas emocionales que libraba internamente. «Tu papá está procesando muchos sentimientos. Pequeña, está triste porque se siente culpable de no haberte protegido mejor. Está aliviado porque ahora estás a salvo. Y está feliz porque finalmente puede verte y escucharte sin interferencias». Era cierto. Fernando había comenzado a redescubrir a su hija como si la viera por primera vez en años. Sin la constante narrativa de Mercedes sobre lo problemática o dramática que era Isabela, Fernando podía apreciar la niña dulce, inteligente y creativa que siempre había estado ahí, simplemente silenciada y reprimida. Sí, las comidas familiares, que antes eran eventos tensos llenos de críticas sutiles y silencios incómodos, se habían transformado en momentos de conexión real. Isabela comenzó a hablar sobre su día en la escuela, sus sueños, sus miedos, y Fernando escuchaba con una atención que años de manipulación habían embotado. «Papá», le dijo Isabela una noche mientras él la arropaba en la cama, «¿puedes contarme más cosas sobre mi mamá?». Fernando sintió un nudo en la garganta. Durante años, Mercedes había desalentado sutilmente las conversaciones sobre su primera esposa, sugiriendo que era poco saludables para Isabela vivir en el pasado. Ahora se daba cuenta de cuán equivocado había estado al permitir que esos recuerdos fueran silenciados. «Tu mamá tenía una risa que podía iluminar toda una habitación», comenzó Fernando, su voz suave pero llena de amor. «Tony, cuando tú naciste, no pudo parar de llorar de felicidad durante horas. Decía que eras el regalo más perfecto que la vida le había dado». Isabela sonrió,
una sonrisa genuina que Fernando no había visto en mucho tiempo. ¿Crees que ella estaría orgullosa de mí? Estoy absolutamente seguro de que estaría más orgullosa de lo que podrías imaginar, respondió Fernando, besando su frente. Y yo también estoy orgulloso de ti. Mi valiente pequeña. La recuperación no fue un proceso lineal. Hubo noches en que Isabela despertaba con pesadillas, días en que Fernando se sentía abrumado por la responsabilidad de ser padre soltero, momentos en que ambos luchaban con las secuelas emocionales de los años de abuso psicológico. Pero también hubo avances hermosos. Isabela comenzó a reír más, a hacer preguntas sin miedo, a expresar sus opiniones y preferencias. Fernando aprendió a ser más presente, a escuchar realmente cuando su hija hablaba, a ver las señales que había pasado por alto durante tanto tiempo. Ricardo siguió siendo una presencia estabilizadora en sus vidas. Su experiencia como médico y padre le permitía ofrecer perspectivas valiosas sobre el proceso de sanación, tanto física como emocional. Pero más que eso, se había convertido en una figura de apoyo incondicional para ambos. He estado pensando, le dijo Ricardo a Fernando una tarde mientras Isabela jugaba en el jardín, que tal vez sería bueno que Isabela hablara con un psicólogo especializado en niños, no porque haya algo malo con ella, sino para ayudarla a procesar todo lo que ha vivido. Fernando asintió, agradecido por la sugerencia. La idea de terapia no le resultaba amenazante como habría sido unos meses atrás, cuando Mercedes constantemente sugería que Isabela era demasiado sensible o problemática. Ahora entendía que buscar ayuda profesional era un acto de amor y responsabilidad. Las sesiones de terapia resultaron ser transformadoras para Isabela. Por primera vez, tenía un espacio seguro donde podía expresar todos sus sentimientos sin miedo al juicio o al castigo. Aprendió palabras para describir lo que había experimentado, técnicas para manejar la ansiedad y estrategias para reconstruir su autoestima. Fernando también participó en algunas sesiones familiares, donde aprendió sobre los patrones de manipulación que había permitido inconscientemente y cómo podía ser un mejor protector y defensor de su hija en el futuro. Lentamente, la casa comenzó a llenarse de nuevo con sonidos de vida genuina. Risas, conversaciones, música. Isabela empezó a traer amigos de la escuela, algo que Mercedes había desalentado activamente. Fernando comenzó a participar en eventos escolares y actividades que antes había perdido debido a las emergencias convenientemente programadas de Mercedes. La transformación más hermosa fue ver cómo Isabela recuperaba su voz. La niña que había sido silenciada durante tanto tiempo ahora cantaba mientras hacía sus tareas, contaba historias elaboradas durante la cena y expresaba sus opiniones con una confianza que crecía día a día. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a Fernando a preparar la cena, ella se detuvo súbitamente y lo miró con sus ojos claros llenos de una sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. «Papá», dijo con seriedad, «¿prometes que nunca más dejarás que alguien me haga callar?» Fernando se arrodilló para estar a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Te prometo, mi amor, que tu voz será siempre escuchada y valorada en esta casa. Y te prometo que nunca más permitiré que alguien te haga sentir invisible o sin importancia». Era una promesa profunda, nacida del dolor, pero cimentada en el amor. Una promesa que marcaría el verdadero comienzo de su nueva vida juntos. 6 meses después de la partida de Mercedes, la Casa Delgado había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo superficial. Las paredes que antes resonaban con silencios tensos, ahora vibraban con la música de una familia que había aprendido a comunicarse, a amarse y a sanarse juntos. Isabela había florecido como una flor
que finalmente recibe la luz del sol después de un largo invierno. Su cabello rubio brillaba con nueva vitalidad, sus ojos claros irradiaban una confianza que crecía día a día, y su sonrisa había recuperado la espontaneidad genuina de la infancia. Ya no caminaba con los hombros encogidos, ni hablaba en susurros temerosos. La escuela había notado el cambio dramático en su comportamiento. Sus maestros comentaban con asombro cómo la niña tímida y retraída se había transformado en una estudiante participativa y curiosa. Sus calificaciones habían mejorado notablemente, no porque fuera más inteligente ahora, sino porque finalmente se sentía lo suficientemente segura como para expresar lo que siempre había sabido. Fernando también había experimentado su propia metamorfosis. El hombre que antes se escondía detrás del trabajo para evitar las tensiones domésticas, ahora llegaba a casa ansioso por pasar tiempo con su hija. Había reorganizado su horario laboral para estar presente en los momentos importantes, las presentaciones escolares, las citas médicas de seguimiento, las noches de película en casa. «Papá», le dijo Isabela una tarde, mientras preparaban juntos el almuerzo para un picnic en el parque, «creo que mamá estaría feliz de vernos así». Fernando detuvo lo que estaba haciendo y miró a su hija, cuya madurez emocional lo sorprendía constantemente. «¿Por qué dices eso, corazón? Porque ahora somos una familia de verdad. Nos escuchamos, nos cuidamos, nos reímos juntos. Creo que eso es lo que ella habría querido para nosotros». Las palabras de Isabela tocaron algo profundo en el corazón de Fernando. Durante años había sentido que había traicionado la memoria de su primera esposa al permitir que su hija sufriera, pero ahora, viendo la sabiduría y la fortaleza que Isabela había desarrollado a través de su dolor, comenzaba a entender que el amor verdadero a veces requiere atravesar la oscuridad para encontrar la luz. Ricardo continuaba siendo una presencia constante y bienvenida en sus vidas, pero su papel había evolucionado naturalmente. Ya no era el salvador que llegaba a rescatar, sino el amigo querido que celebraba los triunfos y ofrecía apoyo durante los desafíos. Su amistad con Fernando se había profundizado, forjada en el fuego de una crisis compartida y el compromiso mutuo con el bienestar de Isabela. «He estado pensando en algo», le dijo Ricardo a Fernando durante una de sus caminatas dominicales, mientras Isabela jugaba en el parque cercano. Isabela ha mostrado un interés genuino en la medicina durante nuestras conversaciones. ¿Has considerado inscribirla en algunos programas de ciencias para niños? Fernando sonrió, observando a su hija mientras ayudaba a un niño más pequeño que se había caído de los columpios. Sí, he notado su curiosidad. Ayer me preguntó cómo funcionan los rayos X después de ver una película. Tiene una mente inquisitiva y un corazón compasivo. Esa es una combinación poderosa. Era cierto. Isabela había desarrollado una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de otros, probablemente como resultado de su propia experiencia con el dolor. Pero en lugar de amargura, esa experiencia había cultivado en ella una empatía extraordinaria y un deseo genuino de ayudar a quienes necesitaban apoyo. Esa noche, durante la cena, Isabela hizo un anuncio que tomó a Fernando por sorpresa. «Papá, quiero hacer algo especial para el Día de la Madre en la escuela». Fernando sintió un nudo en la garganta. Los días festivos relacionados con las madres habían sido tradicionalmente difíciles para Isabela, llenos de tristeza por su pérdida y tensión debido a la presencia de Mercedes. «¿Qué tienes en mente, mi amor?» «Quiero escribir una carta para mi mamá, pero no una carta triste. Quiero contarle sobre cómo he crecido, sobre las cosas buenas que están pasando ahora, sobre cómo papá y yo somos un buen equipo». La madurez emocional de Isabela continuaba asombrando a Fernando. En lugar de quedarse atrapada en el dolor del pasado,
Había elegido honrar la memoria de su madre, celebrando el presente y mirando hacia el futuro con esperanza. Creo que es una idea hermosa, Isabela. ¿Te gustaría que te ayude a escribirla? Sí, pero también quiero que escribas tu propia carta, papá. Creo que los dos tenemos cosas que queremos decirle. Esa noche, padre e hija se sentaron en la mesa del comedor con papel y lápices, compartiendo recuerdos, expresando gratitud y creando un nuevo ritual que honraba tanto el pasado como el presente. Fue un momento de sanación profunda, donde las heridas que habían permanecido abiertas durante años finalmente comenzaron a cicatrizar verdaderamente. La presentación en la escuela fue emotiva. Isabela leyó su carta con una voz clara y confiada, hablando sobre su madre con amor, pero también sobre su nueva vida con esperanza. Muchos padres en la audiencia se emocionaron hasta las lágrimas, no solo por las palabras de Isabela, sino por la transformación evidente en la niña que muchos recordaban como tímida y retraída. Después de la presentación, la maestra de Isabela se acercó a Fernando. «Señor Delgado, no sé qué cambios han ocurrido en su hogar, pero Isabela es como una niña completamente diferente. Es un placer tenerla en clase». Fernando sintió una mezcla de orgullo y humildad. «Hemos aprendido a escucharnos mejor», respondió simplemente. Esa tarde, mientras celebraban el éxito de Isabela con helado en su heladería favorita, Ricardo se unió a ellos con una propuesta inesperada. «Fernando, Isabela, he estado pensando en algo durante semanas y finalmente he tomado una decisión. Me gustaría pedirles formalmente si puedo ser el padrino honorario de Isabela». La petición era inesperada pero perfecta. Ricardo había demostrado durante los meses más difíciles que su compromiso con el bienestar de Isabela iba más allá de la amistad casual. Había sido el catalizador para su liberación y un apoyo constante durante su recuperación. Isabela saltó de su silla para abrazar a Ricardo. «Sí, me encantaría tener un padrino como tú». Fernando, con lágrimas en los ojos, extendió su mano para estrechar la de Ricardo. «Sería un honor para nosotros, hermano». En ese momento, sentados en la pequeña heladería local, rodeados de familias felices y el sonido de la risa de los niños, Fernando tuvo una revelación profunda. La felicidad verdadera no venía de tener una vida perfecta sin problemas, sino de tener el coraje de enfrentar los problemas cuando surgían y la sabiduría de rodearse de personas que realmente importaban. Meses después, la Casa Delgado se había convertido en un refugio de paz y amor genuino. Isabela había comenzado a participar en un programa de mentores donde ayudaba a otros niños que habían experimentado dificultades familiares. Su propia experiencia, aunque dolorosa, se había transformado en una fuente de fortaleza y compasión que usaba para ayudar a otros. Fernando había encontrado un equilibrio entre el trabajo y la familia que nunca había logrado antes. Su relación con Isabela se había profundizado hasta convertirse en una amistad genuina, además del amor paternal. Habían aprendido a comunicarse abiertamente, a resolver conflictos constructivamente y a celebrar tanto los grandes triunfos como los pequeños momentos cotidianos. Ricardo se había convertido en una parte integral de su familia extendida, presente en cumpleaños, graduaciones y celebraciones cotidianas. Su papel como padrino honorario le había dado a Isabela un modelo adicional de lo que significaba ser un adulto responsable, cariñoso y confiable. La historia de Isabela Delgado se había transformado de una narrativa de silencio y sufrimiento en una de resistencia, sanación y triunfo. Pero más que eso, se había convertido en un testimonio del poder transformador del amor verdadero y la importancia de darles voz a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Una tarde,
Mientras Isabela ayudaba a Fernando a plantar nuevas flores en el jardín donde su madre biológica había cultivado sus propias plantas años atrás, la niña hizo una observación que encapsuló perfectamente su jornada. «Papá, ¿sabes qué he aprendido?» «¿Qué has aprendido?» «Mi amor, que las voces más importantes son las que casi no se escuchan, como la mía antes, o como la de otros niños que necesitan ayuda. Por eso es tan importante escuchar de verdad». Fernando abrazó a su hija, sabiendo que había criado no solo una superviviente, sino una pequeña guerrera de la justicia, con un corazón lleno de amor y una voz que nunca más sería silenciada. ¿Te emocionó la transformación de Isabela y Fernando? ¿Sentiste la tensión cuando Mercedes manipulaba la situación? ¿Celebraste cuando finalmente la verdad salió a la luz? Esta historia nos recuerda que las voces más pequeñas a menudo necesitan nuestros oídos más atentos. En un mundo donde es fácil pasar por alto las señales de sufrimiento silencioso, cada uno de nosotros puede ser como Ricardo, alguien que se detiene, observa y actúa cuando algo no está bien. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al crearla, no olvides suscribirte a nuestro canal para más narrativas que exploran el poder del amor, la resistencia y la transformación. Dale like si Isabela y Fernando conquistaron tu corazón y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces a alguien que haya necesitado una voz cuando la suya fue silenciada? Cada historia que compartimos es un recordatorio de que todos merecemos ser escuchados, valorados y amados incondicionalmente. Hasta la próxima historia que nos una en este viaje emocional.